Datiforme es un trastorno del crecimiento de las células trofoblásticas, es decir, que se da una proliferación benigna local del trofoblasto y se acompaña de la degeneración hidrópica del estroma de las vellosidades coriónicas, lo que significa que por el ingreso de líquido extracelular, al interior de estas células se va a dar la formación de vesículas que van a llenar la cavidad uterina. En la mola total no hay presencia de tejido embrionario. Además, este tipo de mola es precursor de la coriocarcinoma, lo que significa que pasa de ser una proliferación benigna del trofoblasto a una maligna y que con el desarrollo de este se va a dañar el tejido ya sea por necrosis, coagulaciones o hemorragias porque invade la pared uterina incluyendo a sus vasos sanguíneos. En cambio, en la mola parcial sí existe presencia de tejido embrionario y aunque si bien es cierto que se va a dar un cigoto en evolución, este generalmente se convierte en un feto muerto. Por tanto, este tipo de embarazos no pueden continuar con normalidad porque son muy riesgosos y terminan en aborto. Por ejemplo, en gemelos, un embrión será el sano, el de tipo normal, mientras que el otro va a ser el tipo molar. Entonces, gradualmente, este embrión sano va a ser rápidamente consumido por el crecimiento anormal. Claro que la incidencia de la patología variará de acuerdo con distintos factores, lo cual sirve para establecer determinadas prevalencias. En nuestro país, por ejemplo, para el año 1961, 1962 y 1967 en la maternidad de Lima o Instituto Materno Perinatal, la frecuencia era de 1,476, 1,532 y 1,369 respectivamente. Asimismo, para el año 2011, el MINSA declaró que el embarazo molar es de 0,5 a 2,5 para 1000 embarazados. Y a nivel mundial encontramos que la mola datiforme sucede en 1 de cada 15.000 embarazados. Como posibles causas tenemos el embarazo con embrión patológico. Es el embrión que se degenera producto de su desarrollo anormal y desaparece. Se atrofia la circulación embrionaria, repercute en las vellosidades y produce la degeneración hidrotópica y proliferación del trofoblasto. También tenemos el gen letal recesivo heterocigote, que da lugar a una malformación primitiva de los vasos vellocitarios. También tenemos lo que es el origen infectotóxico en la placenta, que es por posible presencia de algún virus por toxoplasmosis. Por último, tenemos el óvulo defectuoso, que es el óvulo de la mala calidad, cuya causa se cree que es por una alteración en la ovulación, como la extensión de la fase folicular o por una fertilización anormal del óvulo. Los factores de riesgo de la mola datiforme. Bueno, la edad y la mola datiforme previa son los principales factores de riesgo. Con respecto al primero, los adolescentes y mujeres de 36 a 40 años presentan un riesgo doble y en mujeres mayores de los 40 años el riesgo es casi 10 veces más. Asimismo, para casos de la mola completa previa, el riesgo es de un 0,9% y para la mola parcial la tasa es de un 0,3%. Además, después de 2 molas completas anteriores, un 20% de las mujeres aproximadamente tiene una tercera mola. Aproximadamente también se sabe que 1 de cada 1000 embarazos se diagnostica como un embarazo molar y estos existen diversos factores asociados a ese embarazo. Entre ellos se tiene la edad de la madre. Un embarazo molar es más probable en mujeres mayores de 35 o menores de 20 años. Un embarazo, el otro factor sería un embarazo molar anterior. Si se ha tenido un embarazo molar, la persona es más propensa a tener otro. ¿Por qué? La repetición de un embarazo molar ocurre en más promedio en 1 de cada 100 mujeres. Mola total se da por la fecundación de un óvulo vacío, es decir, sin material genético, con 1 o 2 espermatozoides, lo que quiere decir que todo el material genético proviene del padre y le da una participación androgénica, porque ese material genético se duplica. La mola parcial ocurre por la fecundación de un óvulo normal, que si tiene su material genético con 2 espermatozoides, lo que se le conoce como dispermia, o por un espermatozoide diploide, generando de esa forma un exceso de material genético en el cigoto.
anatomía de la región afectada en lo que es la mola idatiforme. Se tienen dos casos, el tipo normal y también el tipo patológico, dentro de lo normal. Para el día de desarrollo número 13, el trofoblasto ya presenta lo que son las vellosidades primarias y conforme sigue el desarrollo aparecerán lo que son las vellosidades secundarias y también las terciarias, las cuales le dan al trofoblasto un aspecto radial característico, ¿no? Además también habrá un espacio intervelloso o lacunar ubicando entre las vellosidades y se formará una capa que circunda a todo el trofoblasto, fijando a este al saco coriónico y al tejido lo que es el endometrial. Entonces, ¿qué se observa? Se observa como en el polo embrionario las vellosidades son grandes y también frondosas, lo que se conoce como corión, lo que es frondoso. Mientras que ya en el polo anembrionario sí hay vellosidades, pero son pequeñas. Muchas veces se degeneran, ¿no? Conociéndose a este como un corión liso. En lo que es el patológico, se tienen dos casos, el microscópicamente y el macroscópicamente. Dentro del microscópicamente habrá una exagerada proliferación de lo que viene a ser el trofoblasto. Las vellosidades, como se pueden observar, tienen unos contornos bien conservados, pero con edema y degeneración del estroma. Asimismo, no se aprecian lo que son los vasos sanguíneos. En lo que es el macroscópicamente, se observan lo que son las múltiples vesículas redondeadas, llenas de líquido y que están lo que son estas aisladas unas de otras. Además se ven también las transparencias y con los tamaños son irregulares, ¿no? O variables. Esto se conoce como el contenido molar, que tiene un lugar en la cavidad uterina. Sin embargo, también se sabe que existen casos en los que se puede desarrollar en lo que viene a ser las trompas de Falopio o incluso también los ovarios. Bien, tendremos que al inicio de la tercera semana en el trofoblasto aparecerán unas columnas irregulares de citotrofoblasto rodeadas o cubiertas por sincitio trofoblasto. A esta estructura o formación se le conoce como vellosidad primaria. Luego, el núcleo de esa vellosidad primaria va a ser invadido por células mesodérmicas o mesénquima. Ahora pasa a llamarse vellosidad secundaria. Y ya para el final de la tercera semana, esas células mesodérmicas van a comenzar a diferenciarse en vasos sanguíneos para originar de esa forma el sistema capilar velloso, y ahora a esa nueva formación se le conoce como vellosidad terciaria. Ahora, los capilares dentro de esas vellosidades van a tener contacto con los capilares de la placa coriónica para establecer de esa forma o conectar al útero con la placenta, pues cuando los vasos sanguíneos maternos ingresen o penetren el espacio intervelloso y pues de esa forma establezcan lo que es la circulación uteroplacentaria. Y también van a tener conexión con los capilares del pedículo de fijación para conectar a lo que será el futuro feto con la placenta y de esa forma se establece la circulación fetal. Bien, a la par de que ocurren todos estos cambios, que pues es lo que normalmente debería ocurrir en el desarrollo y ya vimos que en esta patología no ocurre ello, es que ahora el citotrofoblasto penetre al sincitiotrofoblasto para conformar la cápsula citotrofoblástica externa. Además, las vellosidades terciarias que van desde la placa coriónica hacia la decidua basal son llamadas vellosidades troncales o de anclaje, mientras que las que se ramifican, ¿no?, hacia los espacios intervellosos son los llamados libres o terminales, y son ellos los que se encargan del intercambio de nutrientes en la circulación uteroplacentaria cuando pues la sangre materna ingrese a estos espacios. Hablaremos sobre el cariotipo mola total. Al ser el óvulo vacío, fecundado por uno o dos espermatozoides, se obtiene como resultado un cigoto que puede ser 46XX, como también 46XY o 46YY. Dado que todo el material cromosómico proviene del hombre, ¿no?, donde se va a duplicar por meiosis generando una mola diploide. Hablaremos sobre el cariotipo mola parcial. Para este caso, el material cromosómico sufre una alteración de tipo numérico llamada triploide, es decir, debido a que el óvulo puede ser fecundado por dos espermatozoides y uno sea diploide, el cigoto resulta en 69XXY como 69XXX o 69XYY, lo que significará que 23 cromosomas son de la madre y 2 grupos provenientes del padre. Y por esta razón, este tipo de embarazos termina pues en abortos, porque este cigoto dará lugar a cierto tipo de desarrollo que resulta en condiciones fetal letales
como experimentar una grave restricción de crecimiento o múltiples anormalías congénitas. Acá podemos ver la falta de relación entre el tiempo de amenorrea y el tamaño del útero. Esto quiere decir que el útero es demasiado grande para la etapa del embarazo, no coincide con la edad gestacional. También presenta náuseas y vómitos intensos, lo cual es más frecuente. También tenemos hemorragias vaginales. Esto se da en el primer trimestre de la gestación con tonalidades rojizos brillantes, marrones oscuros, que se puede presentar de forma intermitente o continua, ¿no? Además, en la mayoría presenta cantidades moderadas y sin dolor y con coágulos, ¿no? Asimismo, las molas más avanzadas se pueden presentar, pero de forma muy oculta, y da lugar a que se desarrolle una anemia por deficiencia de hierro. También tenemos alteraciones uterinas, el útero con consistencia blanda. Incluso se puede detectar en los controles que la altura uterina varía de un día a otro. Si esto disminuye, es debido a la hemorragia que presenta o a la eliminación de coágulos, ¿no? Pero si esto llega a aumentar, es porque después del nuevo sangrado se forman otra vez coágulos que van a rellenar la cavidad uterina. También tenemos la ausencia de signos vitales. Acá se va a evidenciar, ¿no?, cuando el embarazo ya tiene un tiempo considerable de evolución y bueno, se prueba la ausencia de latidos fetales. También presenta expulsión de vesículas, ¿no?, en la cual se va a inspeccionar el contenido hemorrágico en busca de pequeñas vesículas. En muchas ocasiones, la presencia de vesículas o al punto en que serán ya expulsadas coincide con el diagnóstico pues ya evidente, ¿no? También presenta quistes luténicos en el ovario. Esto es debido al gran aumento de la HCG, ¿no?, que actúa sobre el ovario produciendo la luteinización. También tenemos la hiperactividad hormonal, en la cual la mola consiste en una intensa eliminación de HCG producida por el encicito, y es obvio pues, ¿no?, porque todo el trofoblasto tiene un desarrollo anormal y esto pues va a alcanzar un nivel demasiado alto que persiste después de la 10ª semana de gestación, cuando lo normal debería pues de disminuir, ¿no? Tenemos procedimientos auxiliares que son determinación cuantitativa del HCG. En este caso se hace en busca de valores elevados y persistentes del HCG. En el caso de mola total, los niveles suelen estar por encima de los esperados, teniendo en cuenta la edad gestacional, mientras que para la mola parcial también se pueden encontrar niveles sumamente elevados. Pero es más común que las concentraciones caigan debajo del rango esperado. Tenemos la detección de signos vitales fetales para registrar en forma audible los latidos cardíacos fetales desde la semana de gestación. Tenemos la ecodiagnóstico. Bueno, en este caso se hace mediante el uso de ultrasonidos, que se obtiene la representación gráfica de la mola y actualmente constituye el mejor método de diagnóstico. La mola completa parecerá como una masa con numerosos espacios quísticos, pero sin feto, y en la mola parcial la placenta se aprecia engrosada junto con un feto. Tenemos la amniografía, que es un examen radiológico que se realiza al feto tras la inyección de algún contraste en el líquido amniótico, que permite la visualización del aspecto característico de una mola como un racimo de uvas o panal. Tenemos las otras pruebas similares, que son la punción transabdominal de la cavidad uterina para investigar si hay ausencia de líquido amniótico. También el sondeo del canal cervical para ver si hay pasaje libre o no al interior de la cavidad uterina. Bueno, el 10% de los casos la mola
hidatiforme puede evolucionar a una mola invasiva, en lo que la proliferación del trofoblasto es demasiado pronunciada, a tal punto de invadir de forma profunda la pared uterina e incluso la vagina y penetrar en los vasos sanguíneos. En el 1% de los casos, la mola evoluciona a una cariopiteloma o cariocarcinoma. También puede haber complicaciones conforme vaya evolucionando el embarazo molar, como con hemorragias abundantes o con algunas infecciones al realizar maniobras exploratorias o del tratamiento, e incluso se puede presentar alguna perforación uterina, ya sea espontánea o por uso de instrumentos. Además, en algunos casos las náuseas y vómitos son tan persistentes e intensos que llevan a la paciente a tener una hiperémesis violenta, comprometiendo su estado gestacional. Una vez confirmada la presencia de la mola hidatiforme, el tratamiento consiste en el vaciamiento y evacuación del contenido uterino, así como la vigilancia post-evacuación. Esto en general es mejor esperar la expulsión espontánea o provocarla mediante la oxitocina, vía endovenosa. Luego se realizará la evacuación mediante un legrado por aspiración o succión del contenido molar. Posteriormente, de forma rutinaria, se le administrará al paciente metotrexate. Asimismo, todo el contenido será enviado al laboratorio para un estudio patológico y delimitar el tratamiento posteriormente, puesto que se deberá realizar un examen de vigilancia al paciente ya del examen del HCG para detectar la proliferación trofoblástica, que ya sea persistente o renovada. De este modo, la medición inicial se deberá realizar posterior a las 48 horas de la evacuación. Sí, y se realizará cada 1 a 2 semanas, hasta ver que los niveles de HCG disminuyan y sean indetectables. Pero si los niveles de HCG aumentan, significa que es muy probable que la proliferación trofoblástica sea maligna. Embarazo molar o mola datiforme o mola hidatiforme. Este término deriva de una palabra latina modificada en el lenguaje romance, moles, que significa masa o tumor, e hidatiforme por la tendencia a la formación de vesículas. Esto describe lo que tenemos como hallazgos macroscópicos en esta entidad, como son una masa de vesículas en el interior de la cavidad uterina, donde normalmente debería haber un embarazo normal. Estas vesículas son expulsadas durante ese sangrado de la primera mitad de la gestación como uno de los signos que caracteriza al embarazo molar.